no hubieran casado con una cifra. Bueno, antes de la siguiente pregunta de uno de los estudiantes de la Universidad de El Salvador, Claudio, tú querías acotar algo sobre el tema este. Algo muy breve sobre que se ha quitado una de las herramientas de política, que es la monetaria, con la dolarización. Fíjate que Oreste está diciendo algo que es 1000% correcto. Hay herramientas, dolarizados incluso, para hacer política monetaria y redistribuir y recanalizar el crédito. Así que no es totalmente correcto decir que no hay política monetaria. Claro. Que no la hayan querido ejecutar es otro tango que no es de Gardel, por decir así. ¿Okay? Entonces, quedemos claros en eso. Segundo, fíjate que en la parte, no de la política monetaria, pero de la política cambiaria que se va con la dolarización, fíjate que ahí sí que tiendo a tener una posición muy firme de estar contento que no puede haber devaluaciones. Tú lo dijiste bien, dice, quita competitividad a los productores. Cuando tú devalúas, le das competitividad a los productores, pero lo haces a costa ¿de qué? Del bienestar de los trabajadores. Y yo siempre he estado opuesto que se logre cualquier progreso a costa del bienestar de los trabajadores. Y te lo explico muy sencillamente, no a él, porque él lo sabe mejor que yo, y se lo explico a ustedes, señores, en la casa y señoras. Si El Salvador importa más o menos 95% de todo lo que consumimos, uno empieza a mirar directa o indirectamente, el 95% es importado, y se devalúa 10%, todos esos productos van a aumentar casi automáticamente el 10%. Y los salarios, si bien no están en dólares, compran menos proporcionalmente un 10%. Entonces, se les suben todos los precios y no pueden comprar más. Entonces, tú traspasas el beneficio de los exportadores a costa del bienestar de los trabajadores. Y eso es una de las cosas que a mí me preocupa mucho, que a veces la pasamos por alto. Gracias por el tiempo. Bueno, te escuchamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. A ver, el micrófono. Adelante, está. El micrófono. ¿Por qué ¿Puedes pasar tú? Ayúdenle, por favor. Yo como si estuviera de aquí. Buenas noches. Mi nombre es Ivania Romero, soy estudiante de la Universidad de El Salvador. Mi pregunta va hacia el diputado. Él mencionó los APP como uno de los mayores logros de este gobierno. Mi pregunta es ¿cuáles son las condiciones de vida que los APP mejora? Porque los APP incluían, por ejemplo, la educación, y el que se haya excluido no nos dice nada, porque al ser una ley especial se puede reformar por mayoría simple. Entonces, ¿en qué mejora las condiciones de vida estos APP? Ok. Bueno, por eso sí. Sí, yo creo que brevemente, Ivania, fíjate que no recuerdo haber hablado de los APP. Hablé del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Que es otra cosa. Estoy plenamente... Pero me parece que la pregunta es bien válida, ¿no? Sí, es válida de todas maneras. No, es correcto. Ahora vamos a esa parte. Pero era importante aclararle a la audiencia que nos está siguiendo que yo no me he referido anteriormente a los asocios públicos-privados. Mira, los asocios públicos-privados per se no son, no deben de ser vistos como satanizados. Es decir, si se sabe actuar bien, si el gobierno juega su papel, el Estado juega su papel, se pueden hacer entendimientos extraordinarios con inversionistas, tanto locales como con inversionistas de otros países. Ahora, por supuesto que nada está asegurado, aunque haya sido excluido el agua y la educación. Tú sabes que hay, Ivania, 31 reformas presentadas recientemente por un grupo parlamentario que quiere que los asocios público-privados le pongan mano a 90 millones de dólares que produce la empresa del agua anualmente y posiblemente a otras actividades relacionadas con servicios esenciales a la población. Nosotros definitivamente bajo esos esquemas no concibimos que sea positivo el asocio público-privado. En el esquema que se ha legislado y en la perspectiva de hacer entendimientos adecuados, tanto con el capital nacional como el capital extranjero, estamos en toda la disposición de trabajar
en los términos que se han legislado y que fue sancionado por el presidente de la República. Ok. Bueno, ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Alguien más? Vamos a escuchar, adelante, te escuchamos tu nombre y a quién va dirigida la pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Johnny Bonillas, estudio licenciatura en Economía en la Universidad de El Salvador y soy miembro de la Asociación de Estudiantes. En lo que va de recorrido del debate, he escuchado una postura más o menos homogéneas entre los tres invitados que están esta noche. Entonces, es por ello que mi pregunta es un tanto general. Más o menos a todos han tocado el tema de garantizar condiciones a inversores extranjeros para que venga inversión extranjera directa a nuestro país. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué son entonces la ley de asocios público-privados? ¿Qué es la ley de zona franca? ¿Qué han sido los tratados de libre comercio firmados con diferentes países? ¿Qué han sido? ¿Han sido desarrollo o han sido sumisión? Y les pregunto esto porque nosotros como economistas, al menos yo considero que debemos definir en función de qué estamos. O estamos en función del gran capital, o estamos en función del mercado, o estamos en función de garantizar una economía para la vida, para las y los trabajadores. Ok. Gracias, Roberto. Si quieres dar tu opinión, era una pregunta general, ¿no? Para los tres, obviamente. Yo creo que hay dos aspectos a considerar. Uno es la calidad de la inversión, es decir, bueno, no se trata de que venga cualquier inversión también. Es decir, puedo traer inversión de baterías y que me venga a contaminar con plomo, ¿verdad? O sea, hay que ver cuál es la calidad de la inversión que estás trayendo, ¿verdad? Igual se tiene que traer bajo ciertas condiciones laborales, es decir, si venimos, como digo, y traemos, inversión extranjera solo porque aquí le vamos a bajar los salarios, ¿no?, a la gente, para que tampoco es un mecanismo adecuado de atraer inversión extranjera. Entonces hay que ver que lo que nos interesa son inversiones, y en general, no solo extranjeras, sino también nacionales, que le aporten algo al país, que le dejen conocimiento, que le den empleo de calidad, que den buenos salarios, ¿no?, y que respeten al medio ambiente. Yo creo que ese es un punto. Lo otro es, ¿por qué no? Es que el tema de la inversión, fíjense que no, aquí me permite a mí un poco hacer un análisis saliendo del debate, como yo le he llamado, de las culpas, ¿eh? El debate de las culpas es, mire, ¿quién es el culpable de que no venga la inversión externa? Unos dirán, son los 20 años de Arena, otros dirán, son los 4 años de este gobierno del Frente, ¿no? Yo creo que si estamos con esa lógica de buscar culpables, no vamos a salir, porque aquí hay responsabilidad compartida. ¿Por qué no viene? Hay aspectos estructurales que hacen que haya poca inversión nacional y que haya poca inversión externa. Pongo un ejemplo: los costos de producción. O la tramitología que le llaman, ¿no? Los costos de la energía en este país. Y eso viene desde antes. Es decir, si la deformación del mercado energético viene desde antes. Pero la responsabilidad de este gobierno es no haberlo corregido. ¿Ya? Y así, y puedo mencionar otra serie de problemas estructurales, desde aspectos que tienen que ver con políticas económicas que antes no se hicieron, porque aquí la responsabilidad es de Arena y es del Frente de ambos. Hay que ver dónde cada uno y con qué intensidad es otro problema, pero nadie puede evadir. Claudio, antes de escuchar la siguiente pregunta, tu comentario respecto a la pregunta anterior. Primero que nada, se necesita inversión. Si uno ve cuál es la estructura productiva en El Salvador, tú has de saber que 99.5% son pequeñas y microempresas. Y es menos de 0.5%, mira que ilógico, son las medianas y grandes empresas. La única diferencia es que ese 0.5 genera una tercera parte de todos los empleos en el país, y la micro y pequeña empresa 2 de cada 3 empleos. Entonces, yo creo que no podemos tener una posición con un corazón tan anti grandes empresas y capital, porque esos son los que han ayudado a que emerja una clase media bastante interesante. Pero tal como lo decía Roberto, y creo que con Oreste vamos a estar totalmente de acuerdo, además de que no sea cualquier tipo de inversión, lo que tenemos que trabajar con más fuerza es que los empleos que se vayan produciendo sean empleos de calidad, aunque sean una maquila, que sea de calidad, que haya respeto al trabajador, porque si nosotros no cumplimos con la economía una función social que va más allá de generar empleo, sino que
generar prosperidad, ayudar a construir el bien común, entonces vamos a estar por el camino equivocado. Sí. Un comentario chiquito, Ajá. Romeo. Mira, Bonilla, ¿verdad? El joven de la universidad. Yo quiero aprovechar para felicitar a los jóvenes de la Escuela de Economía, tanto de la Universidad Nacional como de la UCA, porque están activos en este tipo de debates. Esto es innovador, Romeo. Quiero decirle, Bonilla, mi valoración es que la mayoría de los tratados que hemos suscrito son asimétricos, pero las asimetrías no se derivan esencialmente de la buena o mala voluntad, sino son la relación de iguales que no son realmente proporcionales. Es decir, la capacidad instalada de la Unión Europea es muy distante de nuestra capacidad instalada. Sin embargo, si nosotros orientamos el modelo económico y social en una ruta, digamos, certera, estos acuerdos pueden dar algunos beneficios. Y quiero decirte, las maquilas que son, nosotros hicimos una investigación a propósito de la reforma a la ley de zona franca, porque lo debe de saber el país. Las maquilas emplea más de 80,000 personas y encuestamos a muchas personas si querían que cerráramos las oportunidades a la zona franca, y la población obrera nos dijo que no. Luego, cuando dijimos a revisar cuál era la base de tanta violación, y esto junto con los empresarios, es que ni el Ministerio de Trabajo ni el de Economía, que están obligados por la ley de zona franca, ha tutelado sus responsabilidades, los derechos de los trabajadores. Okay. Es un error de todos. Bueno, la última pregunta antes de ir a la pausa comercial, y cuando regresemos vamos a hacer la dinámica de la pantalla. Te escuchamos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Soy estudiante de la UCA y miembro de la Asociación de Estudiantes de Economía Aquiles Montoya. Cuando se discuten sobre crecimiento económico y desarrollo económico, se suelen obviar ciertas cosas de carácter estructural e histórico en la economía nacional. Entonces, quisiera saber su opinión acerca de estas voces que dicen que en la historia económica de El Salvador ha existido cierto tipo de control empresarial de ciertos sectores. Esto estaría limitando la capacidad del mercado interno y estaría, por otro lado, generando bajos salarios en algunos sectores, limitando la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora y así debilitando más el mercado interno. Entonces quisiera saber, así como una pregunta general, si ustedes creen que eso en los tiempos actuales es un factor central de por qué no crece y por qué no se desarrolla la economía de El Salvador. Okay. Muchas gracias. Claudio, comienzo contigo. Bueno, fíjate que en tu aseveración hay algunos errores conceptuales graves. Yo te voy a explicar por qué. Obviamente, la primera parte tienes toda la razón. Siempre hay grupos que son los que controlan una economía aquí en Estados Unidos, o hablándolo simpáticamente aquí en la Quebrada del Ají. Eso se da en todas partes. En la historia de la economía de El Salvador, dices tú, hay controles de los grandes que limitan el mercado y la capacidad adquisitiva del sector. Si tú eres empresario, lo que nunca vas a querer es limitar el mercado, porque si limitas el mercado, tú no vendes más, no se expande tu empresa, no ganas más. O sea, va contra la lógica, estructuralmente va contra la lógica de lo que busca un empresario. Ahora, yo creo, estudiando bien a profundidad la historia de El Salvador y las condiciones aquí, que nos hemos olvidado, como decía anteriormente, que 2 de cada 3 empleos los genera la micro y pequeña empresa. Ahí donde están los salarios bajos y falta de prestaciones. No porque sean explotadores, ni mucho menos, sino que están subsistiendo apenas para salir adelante. Y resulta que tú vas a ver que esos 2 de cada 3 trabajadores o microempresarios, que son trabajadores por cuenta propia hasta cierto punto, cuando pasan al otro lado del mostrador, son demanda. Okay. Y cuando son demanda, tienen muy poco poder adquisitivo. Si no le apostamos a la micro y pequeña empresa, las aspiraciones de crecer 3, 4% son sueños de carta a Santa Claus. Muchas gracias. Roberto. Mira, yo creo que se nos olvida una palabrita que antes se usaba mucho, ahora se ha olvidado, que es que hay que ser dialéctico. Los fenómenos no se entienden solamente, como digo, por una sola causa, ¿no? Y en este caso, a la pregunta de por qué no crece la economía, por qué no se invierte,
Hay causas estructurales y hay causas coyunturales. Causas estructurales, por supuesto, hemos mencionado algunas acá, ¿no? Y ya que él preguntaba de cuáles son las causas estructurales, bueno, mire, el hecho que hayamos configurado una economía consumista. Esta es de las pocas economías en el mundo, sobre todo en América Latina, que consumimos más de lo que producimos. Eso no se generó de hoy, esto ya viene. La estructura de costos de producción, este país es caro. Eso es un problema estructural, ¿no? El costo de la energía es caro. Los cuellos de botella en educación, ¿no? Eso es un problema estructural, no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. La concentración de los mercados. Aquí ha habido, yo diría incluso, estados patrimoniales. Me acuerdo en un artículo decía la principal privatización, la más peligrosa es la privatización del Estado, ¿no? Cuando se privatiza el Estado para intereses propios. Y aquí se ha hecho competencia desleal usando el Estado. Y lo han hecho antes y se está haciendo ahora. O sea, pero hay fenómenos, yo termino, coyunturales que tienen que ver con, claro, con las crisis económicas, tiene que ver con la ausencia de políticas económicas, etcétera, ¿no? Bueno, yo al joven de la UCA le quisiera decir de que la historia económica del país es interesante. Tú habrás escuchado en las aulas de que aquí se habló de las 14 familias. Justamente era un patrimonio familiar el manejo de la economía salvadoreña. Eso no es gratuito, lo de las 14 familias. Y siempre hubo una especie de bloqueo al surgimiento de la economía social, por una parte. Y por otra parte, coincido plenamente que no ha habido el suficiente apoyo a la pequeña y mediana empresa, microempresa. Por eso, en este gobierno se le ha dado asistencia a 49.512 pymes con emprendimientos, colocación de 40 líneas de crédito en la banca nacional, en el sistema financiero de la banca nacional, porque nosotros creemos que la economía social y la economía pequeña y mediana debe de recibir el respaldo necesario. Bueno, la última pausa comercial. Cuando regresemos vamos a cerrar ya este programa, pero antes vamos a hacer la dinámica, ¿no?, de la pantalla para relajarnos un poquito y para conocer las opiniones de ustedes respecto a las figuras que van a aparecer ahí. Volvemos a ver.